Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este webinar de habilidades de coaching para la gestión de proyectos. Nosotros le vamos a estar enviando luego de esta charla termine el material que vamos a utilizar y también el link para que puedan ver si es que se pierden alguna parte o se corta el sonido o la imagen para que puedan después ver nuevamente el video de lo que estamos grabando. Mi nombre es Diego González. Voy a estar junto con Pablo Luigi, que está sentado al lado mío, conversando sobre este tema que para nosotros es un tema apasionante y que tiene que ver con el coaching dentro de la gestión de proyectos. Cómo el coaching nos ayuda y nos facilita las relaciones y la gestión de los equipos de proyecto particularmente. Yo soy Diego González, licenciado en Recursos Humanos. Hace más de 15 años que trabajo dentro del mundo de recursos humanos, de ambientes o de proyectos que tienen que ver en un inicio con temas hard y que luego fueron mutando a temas soft, y ya hace alrededor de 8 años que vengo trabajando especializándome en cuestiones de coaching, de performance, de liderazgo y de gestión de equipos particularmente. Y también trabajando hace unos 10 años en lo que es gestión de proyectos, trabajando en lo que tiene que ver con la gestión de las personas dentro de los proyectos. Como verán en mi título dice MCCO. También soy magíster en coaching y cambio organizacional por la Universidad de El Salvador. Y vamos a estar trabajando, como les decía, con Paula Luigi. Ella es ingeniera industrial, también es magíster en coaching y cambio organizacional. Ella viene trabajando en proyectos de trade marketing y varias cosas más desde hace muchos años. Y los dos estamos trabajando acompañando organizaciones en procesos de cambio y en coaching organizacional. Una vez que avancemos con los temas y que terminemos de dar nuestra exposición, vamos a generar un espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan y que les hayan surgido sobre los temas que vamos viendo. También, si alguno tiene alguna dificultad con el audio y quiere escribirnos por el chat, vamos a estar respondiendo paralelamente junto con estar exponiendo sobre el tema que nos convoca hoy. Les comento un poco la agenda de lo que vamos a estar trabajando. Primero vamos a estar viendo por qué estamos charlando de esto, por qué consideramos que es importante hablar de esto, por qué nos parece importante introducir las distinciones y las habilidades del coaching dentro de los equipos de proyecto, dentro de la gestión de proyecto y particularmente dentro del alcance de los líderes de proyecto particularmente. Nuestros contextos y exigencias de la dirección, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos que se plantean en el mundo de los proyectos hoy, en un mundo de crecientes proyectos, cuáles son las dificultades que se nos plantean y cómo proponemos nosotros abordarlas. Los cambios culturales y los cambios metodológicos es uno de los puntos que vamos a ver, que esto tiene que ver más que nada con una mirada desde el coaching, y vamos a estar trabajando específicamente cuáles consideramos nosotros que son las habilidades de coaching que nos ayudan y nos dan soporte para la gestión y el liderazgo de los proyectos. Y vamos a cerrar con algunas conclusiones a modo de recordatorio y a modo de próximos pasos también. Porque esta presentación, como les decía, nos encontramos en un contexto donde la información abunda, donde los compromisos abundan y donde es difícil frenar para ver qué es lo que estamos haciendo, frenar para pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestros proyectos o cómo estamos llevándolos adelante, ¿sí? Cómo estamos gestionando los equipos, cómo estamos siendo parte de esos equipos, porque lo que prima son los resultados. También nos encontramos en un mundo donde abundan las reuniones, donde pasamos mucho tiempo planificando o viendo qué es lo que vamos a hacer, pero poco tiempo analizando cuál es la mejor forma de hacerlo. Por lo menos esa es la experiencia que con Paula venimos recogiendo en los últimos años, y donde encontramos una insatisfacción bastante general con Paula y con otra colega, Carolina, que venimos trabajando en estos temas. Hemos hecho no tiene el alcance de una investigación, pero sí hemos estado preguntando en diferentes organizaciones y en diferentes equipos cuáles son
los factores de insatisfacción dentro de los proyectos. ¿Cuáles son las cosas que no nos cierran, que no nos resultan y que no nos ayudan o que nos limitan a la hora de obtener resultados? Y varias de las cosas que nos fuimos encontrando tienen que ver con la la coexistencia de recursos y de proyectos en una misma organización. ¿Cómo hacemos para gestionar la coexistencia de objetivos? La falta de coherencia entre los objetivos de proyectos que supuestamente responden a una misma estrategia. Cuando tenemos un cambio de alcance dentro del proyecto que no está controlado, que no es algo que nosotros gestionamos, sino que es algo impuesto por los interesados o por la misma organización. Nos encontramos con una particularidad que muchos coinciden, y es que los líderes de proyecto se encuentran con una alta responsabilidad sobre el proyecto, pero con poca autoridad formal, ¿sí? Que la organización muchas veces no le da la autoridad formal que les permita llevar adelante aquella responsabilidad que tienen sobre los hombros. Muchas de las cuestiones que también que fuimos relevando tienen que ver con las habilidades transversales o las habilidades genéricas, las habilidades para gestionar desde el relacionamiento. ¿Sí? Muchas de las cosas o los tres principales factores que encontramos, que son los que la mayor parte de las personas con las que conversamos coinciden, es que en los proyectos hoy hay problemas de comunicación, hay problemas de liderazgo y hay problemas de motivación. Los líderes se encuentran faltos de herramientas para comunicar, para gestionar desde el liderazgo la forma de liderar y sobre todo para motivar. ¿Sí? Esas son algunas de las cosas que nos fuimos encontrando. ¿Y esto en qué contexto también sucede? En un contexto de alta rotación, en un contexto donde están conviviendo generaciones que tienen intereses y que tienen paradigmas que son muy diferentes, y donde quizá en un proyecto yo tengo conviviendo gente que viene eh, de una generación baby boomer, por ejemplo, o de una generación X conviviendo con una generación Y, donde cada uno aporta desde la diversidad, pero también tiene diferentes expectativas sobre el proyecto, tiene diferentes expectativas sobre los resultados y tiene diferentes motivaciones sobre el proyecto. Entonces, muchos de del relevamiento que hicimos, muchas de las respuestas tienen que ver con que no tengo herramientas para poder gestionar esta dificultad o esta diversidad o esta complejidad que me presenta el contexto. Y charlando con Paula y reviendo un poco bibliografía al respecto, decíamos, bueno, ¿dónde se origina esta situación? ¿Dónde se origina, o primero, antes que dónde se origina, dónde la vemos? ¿Sí? Y nosotros donde lo vemos es en los resultados, es donde los proyectos se exceden en tiempo, donde tenemos una calidad que no es la esperada, o que si logramos esa calidad resulta que invertimos más recursos de lo que teníamos previsto o lo que teníamos planificado, o nos llevó más tiempo del el que teníamos planificado. Entonces, ¿desde dónde surge o desde dónde nosotros vemos la necesidad de hablar sobre estos temas? Es en los resultados. Pero también nosotros desde nuestro recorrido como coach y como coaches y trabajando con los resultados, nosotros la propuesta que tenemos es ir más allá de los resultados, que es lo visible del iceberg, y empezar a trabajar sobre las acciones. ¿Qué son las acciones? Son todo lo que yo pongo en movimiento, todo lo que yo hago dentro del equipo, siendo parte de él o como líder de proyecto, que me permiten llegar a un resultado. Pero también acá es importante, y es un factor clave que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, que tiene que ver de dónde surgen esas acciones, quiénes hacen esas acciones, qué clase de valores, qué clase de cultura, qué clase de expectativas tienen las personas que llevan adelante esas acciones. Y ahí estamos hablando del ser, la particular forma de ser de los líderes de proyecto. Y yo digo líderes de proyecto como una generalización, pero pensémoslo como que cada uno de nosotros tiene una particular manera de ser. Y esa manera de ser es la que nos lleva
a llevar adelante determinadas acciones. Y esas acciones son las que nos permiten lograr o no lograr los resultados que esperamos. Haciendo un paralelismo y para traer y para conversar sobre algo que no es totalmente teórico, hace un tiempo atrás, en el diario La Nación salió un reportaje a Diego Simeone. Si alguno no lo conoce, Diego Simeone fue un jugador, es un jugador de fútbol argentino, un ex jugador de fútbol argentino que jugó mucho tiempo en la selección y que ha hecho un camino como director técnico y ha tenido muy buenos resultados en el Atlético de Madrid. Él jugó como futbolista en ese club y hoy es el director técnico indiscutido. Ha hecho un salto cualitativo importante para el club en los resultados que han obtenido. ¿Y por qué se nos ocurrió traerlo como un ejemplo o como un paralelismo? Simplemente porque cada partido que el Cholo Simeone, como le dicen, que lleva adelante, tiene que ver con una estrategia, primero, con una estrategia definida para un campeonato, y tiene que ver con una táctica que pone en juego para cada partido. En cada partido, o en la preparación de cada partido, lo podemos, si quieren, lo podemos ver como un proyecto en el sentido que tiene un riesgo, que tiene un objetivo, que tiene un plazo definido porque el partido se juega el día sábado, que tiene interesados, que son el club, los hinchas, los sponsors, que tiene un equipo que trabaja y que se prepara para eso, que tiene un entregable, que es el resultado del partido, que cada uno de los integrantes tiene un objetivo dentro de la cancha y tiene un rol para jugar, y que tiene que ver con también jugar en un contexto como el que hablamos antes. Un contexto cada vez más competitivo, un contexto donde los recursos son escasos, un contexto donde el que está jugando contra mí, contra mi equipo, también tiene sus intereses y hay una competencia como sucede en las organizaciones con el mercado. Y particularmente queríamos traer este ejemplo porque Simeone muchas veces lo que le han preguntado es, le dicen, Simeone, ¿cómo haces para motivar a tu equipo? ¿Cómo haces? Y esta es una afirmación a la que él responde. ¿Cómo haces para motivar a tu equipo? Y él parece que ha estado leyendo algunas cosas de coaching o las tiene naturalmente. Él dice, a veces escucho la frase, sos un gran motivador. A lo que él responde, no, yo no soy un gran motivador. Dice, la motivación es interna, es de cada uno. Es muy difícil que vos le contagies a otro tu motivación. ¿Qué es lo que está diciendo Simeone acá? Cuando nosotros hablamos de cómo motivar a la gente, y yo que vengo del ámbito de los recursos humanos, una de las cosas que desvela a las organizaciones y a los líderes de proyecto particularmente, bueno, ¿cómo hago para motivar a la gente? La gente está desmotivada. Y acá lo que Simeone dice, ojo, vos como líder de proyecto, como líder de equipo, no podés motivar a la gente. No podés decirle, hoy estás motivada y mañana estás desmotivado. No hay un switch que yo pueda poner en on y que la resultante de esa acción sea que la gente esté motivada. Lo que dice Simeone va un poquito más allá, dice, vos despertás su motivación interna. Repito, vos despertás su motivación interna en el mejor de los casos. Y en cada caso es distinta. A uno tenés que hablarle de una manera y a otro tenés que hablarle de otra. ¿Sí? El gran desafío es leer las emociones de cada uno y sobre esto vamos a estar hablando un poquito eh, más adelante, pero me quiero detener un segundo en esto que me parece clave. ¿Por qué me parece clave? Hace un ratito dije, una de las cuestiones que salieron como una de las problemáticas más importantes en los proyectos y en los líderes de proyecto es la posibilidad o la capacidad para motivar a otros. Acá Simeone lo que nos dice y que nosotros coincidimos desde el coaching, nosotros no podemos motivar a nadie. Nosotros podemos generar un contexto en el que la gente se sienta motivada. ¿Cómo hago yo para generar un contexto
donde la gente que trabaja conmigo, con los cuales tenemos que lograr un resultado, se sienta motivada, es primero entender las emociones de cada uno. Entender las emociones, entender las expectativas. Entender las emociones, las expectativas, los intereses, cuál es la mejor manera de llegar a cada uno. Alguno me dirá, sí, Diego, pero la verdad que ese es un trabajo extra. La mala noticia es que sí es un trabajo extra. La buena noticia es que ese trabajo extra redunda en que la gente elija estar motivado con un proyecto, elija adherir a un proyecto, elija ponerse la camiseta. ¿Sí? A Simeone también una de las cosas que le preguntaron es ¿qué es ser un buen entrenador? Y nosotros podemos hacer un paralelismo, decir, bueno, ¿qué es ser un buen líder de proyecto? Y él dice, yo creo que las diferencias entre los técnicos no son muchas. Las diferencias entre los técnicos no son muchas. Lo que él dice, puedes analizar cómo cada uno transfiere sus conceptos, cómo ejerce el liderazgo, pero son parecidos. El mejor entrenador es aquel que a un jugador 5 puntos lo hace jugar 8 o 9 puntos. De vuelta. El mejor entrenador es aquel que a un jugador de 5 puntos lo hace jugar 8 o 9 puntos. ¿Cuál es una de las dificultades más claras que nosotros vemos cuando trabajamos con líderes de proyecto o inclusive con equipos de proyecto? Es que hay mucho recurso subutilizado, hay mucho talento subutilizado. Y una de las dificultades por qué sucede esto es porque no sabemos verlo. Porque yo puedo leer un libro de cómo ser un buen director técnico o cómo ser un buen líder de proyecto o cómo llevar adelante exitosamente un proyecto. Puedo leer los libros de metodología, puedo leer los libros de liderazgo, que hay muchísimos, puedo leer eh, libros que me digan los 10 pasos para ser el líder que todo el mundo quiere, pero eso no hace la diferencia. La diferencia la hace cómo yo entiendo la motivación y las expectativas de los jugadores que tengo dentro del equipo y cómo trabajo para que esas expectativas, esa motivación y ese potencial se convierta en resultados. Hay un autor español que se apellida Marina, que él habla sobre el talento y una de las cosas que dice Marina, dice, no hay que confundir talento con inteligencia. ¿Sí? Nosotros muchas veces hablamos de talento, pero en realidad lo que estamos hablando es de inteligencia, que es la capacidad de tener ideas, de pensar cómo resolver una situación. Ahora, el talento no es pensar cómo resolver una situación, el talento es poder resolverla. Entonces, hay una diferencia entre lo que yo puedo generar cognitivamente y lo que yo puedo, y lo que yo puedo llevar adelante. Y los resultados son son los que yo llevé adelante. La punta del iceberg son las resultantes de lo que yo pude implementar. Entonces, como líder de proyecto o dentro de un proyecto, uno de los roles más importantes del líder tiene que ver cómo hago para que lo que pueda hacer mi equipo, primero, para cómo generar un contexto para que se motive. Y segundo, cómo hago para que el potencial que tiene la gente que trabaje conmigo se convierta en algo concreto, en resultados concretos. Otra de las cosas que menciona Simeone y que se lo pregunta, dice, vos necesitas futbolistas inteligentes y pensémoslo, nosotros necesitamos en nuestro equipo de proyecto gente inteligente. Dice, lo que dice, yo necesito que crezcan y para eso hay que tener inteligencia, que está en línea con lo que decíamos recién. Algunos absorben todo, todo el tiempo, preguntan todo, quieren aprender. Tienen la inteligencia de saber escuchar, lo cual no es fácil. ¿Vos creés que todos escuchan? No, no todos escuchan. Todos te miran, pero no todos escuchan y sobre todo no todos se entienden. Otra de las cuestiones que para nosotros es importante desde el coaching es eh, esto que decía recién del aprendizaje de llevar desde lo cognitivo a la acción, de obtener resultados desde el potencial de cada uno y de poder entender y poder darme cuenta como líder quiénes son aquellos que escuchan, quiénes son aquellos que no escuchan, quiénes son aquellos que escuchan y no entienden y quiénes son los que escuchan y entienden. ¿Por qué? Porque este mapeo lo que me va a permitir a mí como líder de proyecto es poder trabajar desde la situación de cada uno, es poder trabajar con nombre y apellido. Y acá saliendo un poco de Simeone y volviendo a lo que tiene que ver con los proyectos, y volviendo un poco al contexto, nosotros nos encontramos en un contexto de cambio social,
¿sí? Y cuando yo hablaba sobre las generaciones hoy, sobre las demandas, tenemos que pensar cómo cambiaron los proyectos y cómo cambiaron las oficinas y cómo cambiaron los equipos y cómo cambiaron los liderazgos en los últimos 10 años, por ejemplo. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos que impactan? ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios legales? ¿Cuáles son los cambios económicos que hoy son eh, cuestiones que impactan directamente sobre el proyecto? Y si impactan sobre el proyecto, impactan sobre el equipo. Y si impactan sobre el equipo, me desafían como líder. Hay un mayor número de influencia de interesados en el proyecto, ¿sí? Hay una mayor complejidad y mayor número de interesados. Hay necesariamente en los proyectos cada vez equipos más multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque al crecer la complejidad de los temas que tenemos que abordar desde un proyecto, necesitamos diferentes skills, necesitamos diferentes competencias, diferentes backgrounds, diferentes capacidades de respuesta. Hay crecientes presiones sobre costo, plazo del proyecto. Digo, hace 20 años quizá no era tan crítico, y hace 10 años tampoco, no era tan crítico el tiempo y el costo, el plazo y el costo. Hoy el plazo y el costo me pueden llegar a definir que un proyecto se lance, que no se lance, que sea exitoso o que me deje fuera del mercado. ¿Sí? El costo, el plazo, me pueden definir que la competencia se adelante, lo haga más económico, salga con un mejor número y que mi proyecto, que iba a ser mi valor agregado para el mercado, eh, llegue tarde o llegue caro. Mayor exposición al riesgo. Que haya más interesados, que haya mayor complejidad, lo que hace es exponerme a un mayor riesgo y cómo gestiono ese riesgo. Y acá un poco como para poner en contexto también el proyecto, digo, la esencia del proyecto, la existencia del proyecto tiene que ver con llevar adelante la estrategia de la organización. Es el vehículo a partir del cual yo llevo adelante la estrategia de la organización y de ahí viene la importancia del proyecto. Ahora, el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización. Es decir, ¿cuánto valor agrega? Pero la pregunta que yo me hago acá es el proyecto, ¿sí? Eh, ¿Cuánto valor le agrega a las personas que son parte del proyecto? ¿Cuál es el valor que le va a agregar? ¿Lo tengo claro? ¿Tengo claro para qué se está llevando adelante este proyecto? ¿Tienen claro la gente que forma parte del equipo de proyecto cuál es el valor que le va a agregar? ¿Qué va a pasar para ellos después de este proyecto? Tengo en claro y comunico cuál es el valor que le va a agregar a la organización, por lo menos desde su concepción, porque claramente no lo voy a tener a posteriori, cuando el proyecto finalice y cuando la solución esté implementada. Tengo en claro cuál es el valor que la organización espera que tenga el valor final. Quizás tengo en claro eso. ¿Tiene claro en mi equipo cuál es el valor final? Ahora, ¿yo tengo claro cuál va a ser realmente? No. Si hay algo que aprendimos con los proyectos es que no son lineales, es que todo lo que yo pueda planificar probablemente no suceda. ¿Sí? ¿Esto qué genera? Genera una creciente incertidumbre. Y uno de los componentes claves y fijos de un proyecto es la creciente incertidumbre, es una alta incertidumbre. ¿Y cuál es una de las responsabilidades de el líder de proyecto? Trabajar en disminuir esta incertidumbre para los interesados, para la organización en general y para su equipo de proyecto. Ahora bien, ¿qué incrementa la complejidad de un proyecto? Los sistemas que utilizo, que tengo disponibles y que yo utilizo, y como decía antes, los interesados que yo tengo en el proyecto. Múltiples, pueden ser tanto desde la comunidad, desde dentro de la organización, diferentes áreas, los clientes que están esperando por un nuevo producto, por un nuevo servicio, un gobierno que está esperando por una solución que yo tengo. Eh, los interesados son múltiples, son diversos y cada uno tiene un interés particular y tiene una expectativa particular sobre la organización. Y esto que hace que los proyectos se vuelvan más complejos. Es decir, en una línea de tiempo, nosotros hoy estamos en una situación donde los proyectos que llevamos adelante
cuentan con una mayor complejidad o generan una mayor complejidad y generan una creciente incertidumbre. ¿Cuál es nuestro rol como líderes de proyecto? Es trabajar con estas dos variables que son claves. A ver, la gestión de proyecto debe encontrar respuestas adecuadas. ¿Adecuadas para qué? Para disminuir la incertidumbre y para gestionar la complejidad. No pueden, y estas respuestas, como líder de proyecto, no pueden ser exclusivamente técnico-metodológicas. Como yo decía antes, en ningún caso, en ningún caso yo me puedo quedar solamente con la metodología o con la teoría para resolver un problema, ¿sí? No puede ser exclusivamente. Que tengo que conocer las variables, que tengo que conocer los riesgos, que tengo que conocer la planificación, que tengo que conocer cómo se comportan los interesados, qué herramientas metodológicas tengo para abordar diferentes situaciones, es verdad. Necesito eso porque son herramientas que me van a permitir manejarme sobre la incertidumbre y sobre la complejidad. Ahora, no puede ser exclusivamente técnico-metodológicas. No puedo basarme solamente en las metodologías. Deben ser también culturales. Las respuestas que yo como organización, que yo como líder de proyecto tengo que dar ante este contexto que estuvimos describiendo, tienen que ser sobre todo culturales. ¿Y qué entendemos por cultura? El sistema de valores y creencias que guían el accionar de una sociedad o de una organización. Llevémoslo, bajémoslo a tierra en un equipo de proyecto. El sistema de valores, el sistema de creencias, qué decisiones tomamos dentro de un equipo, por qué la tomamos, en qué nos basamos para tomarla, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo damos respuesta dentro del equipo de trabajo, tiene que ver con el sistema de valores y con las creencias, que lo podemos llamar la cultura del equipo, la cultura de la organización. ¿Sí? Todo lo que está por detrás, todo lo que está como plataforma que le da sustento a todas las decisiones y a las acciones que llevamos adelante. Y acá volvemos al iceberg con el que empezamos. Digo, nosotros estamos preocupados por los resultados. Y como decía recién, en lo que se basan nuestras acciones en busca de esos resultados tiene que ver exclusivamente con el ser. ¿Y qué es el ser? No es otra cosa que la cultura y que los valores. Y acá empezamos a ver cómo se relaciona esto que traemos del coaching con la gestión de proyectos, con el liderazgo dentro del proyecto, con la obtención de resultados dentro de los proyectos. Es decir, los valores y la cultura nos hacen llevar adelante determinadas acciones y esas acciones son las que nos permiten tener los resultados. A ver, ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. Y podemos decir que ningún proyecto es más fuerte que su equipo. Digo, la manera, de vuelta, la manera en que yo llevo adelante, en que se comporta el equipo, es la base del éxito del proyecto. Dicho de otra manera, los resultados que yo tenga en el proyecto van a depender del equipo, de la cohesión del equipo, de la manera de gestionar, de la manera de relacionarse y de la manera de obtener resultados que tiene ese equipo de proyecto. A ver, y hablamos antes que no podemos dar una respuesta solamente metodológica, ¿sí? Y el PMBOK, el PMI, se hace eco de esto y, y en su metodología, ¿sí? En el cuerpo de conocimiento del PMI, agrega una pata de leadership, una pata de liderazgo, que está básicamente enfocado en las habilidades personales. Yo puedo saber de memoria el PMBOK, puedo saber de memoria la metodología de gestión de proyectos, puedo ser inteligente en la estrategia que elaboro, puedo ser inteligente y puedo tener el mayor conocimiento. Ahora, si fallo en el delivery, si fallo en la manera en que lo llevo adelante con las personas, es muy probable que no obtenga los resultados que estoy esperando. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo de proyecto y el liderazgo. El liderazgo, nosotros decimos que se basa primero, como dijimos antes, en generar un contexto. En generar un contexto para que la gente se sienta motivada o que se pueda motivar con el proyecto, que se pueda cohesionar, que se pueda poner la camiseta y que pueda asumir el rol de liderazgo cuando haga falta. Digo, siempre tenemos un líder formal, pero también puede haber líderes informales.
¿sí? Que tomen el liderazgo cuando haga falta, ya sea por un skill técnico, por una necesidad de mayor capacidad de resolución de un tema. Y el liderazgo para nosotros no es una habilidad, no es una habilidad o no es una competencia requerida solo por jefes. Esto no tiene que ver con la autoridad formal, tiene que ver con la capacidad de tomar los temas y trabajar para resolverlos, ¿sí? Es necesario también para participar y trabajar en equipo, en liderazgo. Cómo yo lidero, si yo tengo una responsabilidad dentro de un equipo de proyecto, tengo que llevar adelante un entregable y eso afecta al equipo de proyecto, yo tengo que tener el liderazgo suficiente, el autoliderazgo, para llevarlo adelante, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que impacta al resto. Y también yendo un poco más allá, desde el coaching decimos, es una actitud de vida, es una respuesta ante los desafíos, es decir, dónde estoy parado, de qué estoy siendo parte de un equipo de proyecto, hacia dónde va ese equipo, hacia dónde va ese resultado buscado y qué hago yo con eso. Ahí empieza a jugar el hacerme cargo de qué hago yo con la situación en la que estoy. El liderazgo empieza por mí y continúa con mi relación con otro. Varios autores hablan, en los últimos años vienen hablando de que es una mirada que nosotros compartimos y coincidimos, tiene que ver con para yo poder liderar a otros, primero tengo que tener la capacidad de liderarme, de autoconocerme y a partir de ahí liderarme, de conocer a otros y a partir de ahí liderarlo. Por ejemplo, y pasamos rápidamente, seguramente conocen a casi todos los que están acá, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Nelson Mandela, el cura Brollero, y este no me acuerdo cómo se llama realmente, pero es un rescatista de Mar del Plata que lo que hizo fue cuando vio que había necesidad con los refugiados, viajó con un grupo de gente a salvar gente que se caía de los precarios botes donde venían todos los refugiados. La pregunta que se nos juega acá es, dice, y que yo les hago de manera retórica, es, ¿ejercieron el liderazgo una vez que asumieron las responsabilidades por las que se hicieron conocidos? Es decir, ¿asumieron el liderazgo cuando ya tenían la responsabilidad por ser conocidos? La respuesta es no. A ver, ¿qué hizo esta gente? Gran parte de su vida fueron líderes porque cambiaron el mundo o su entorno, como me gusta decir a mí, cambiaron su metro cuadrado, algunos de ellos, sin poseer un poder político, militar y económico previos a ser reconocidos como líderes. Nadie podría haber anticipado los cambios que produjeron, inclusive ni ellos quizá podrían haberlo imaginado, muchos de ellos, ¿sí? Eh, ¿Y en qué consistió este liderazgo que se fue gestando? Que tomó notoriedad, que tomó estado público, pero que se fue gestando desde mucho antes. En cambiar la forma de observar el mundo, en cuestionarse y cuestionar los paradigmas establecidos, en desafiar y repensar viejos hábitos y antiguas prácticas, en asumir con coraje la travesía hacia lo desconocido, en tener la disponibilidad de preservar, de perseverar y no ceder, en una ingenua esperanza de que el cambio es posible, y esto lo vamos a encontrar en cualquier ejemplo de liderazgo, en cualquier libro de autobiográfico de algún líder en algún ensayo sobre liderazgo, hay una constante que es esta ingenua esperanza de que el cambio es posible y que depende de mí, en gran parte, y en compartir la pasión por la visión que los guía. Y acá nos gusta hacer este juego donde resaltamos cuestiones que desde el coaching son claves. Es la forma que tengo de observar el mundo, que habla de mí y no del mundo, cuestionar y cuestionarse y cuestionar los paradigmas establecidos, esto de cuestionar y cuestionarse, quizá para elegir lo mismo, pero pasar por la instancia de cuestionarnos, repensar viejos hábitos, tener coraje para llevar adelante, tener una disciplina, porque sin disciplina y sin constancia ningún cambio o ningún gran cambio es posible, tener la esperanza de que lo que voy a hacer va a tener un resultado y tener pasión por la visión. Es decir, tener una visión a dónde quiero ir y llevarlo adelante con pasión. En esencia, ¿de qué se trata el liderazgo coach para nosotros? ¿De qué se trata la concepción de liderazgo o el tipo de liderazgo que nosotros nos gustaría ver y con el que trabajamos dentro de los equipos de proyectos? En posicionarse, en ser una víctima que sufre las cosas que suceden alrededor, que suceden en la organización, o en ser un protagonista, en ser el cambio, como dicen algunos, ser el cambio que queremos ver. Ser víctima me lleva a una respuesta tranquilizante. ¿Por qué una respuesta tranquilizante? Porque todo lo que pasa o me pasa
no depende de mí, sino que es culpa de otro. Esa es una respuesta que encontramos en muchas organizaciones y en muchas personas y que es muy común encontrarlas. No se puede hacer nada porque acá siempre fue así, porque si querés hacer algo te lo boicotean. Es una respuesta tranquilizante. Ahora, hay una respuesta generadora, que es, como decía alguna profesora que tuve hace unos años, decía, si va a ser, depende de mí. Esa es una respuesta generadora. El cambio que yo quiero ver en mi equipo, cómo yo quiero que mi equipo se sienta motivado, se sienta tratado, y el contexto en el que quiero que desarrolle su actividad y que crezca, depende de mí. Gran parte de las cosas que suceden depende de mí. Esa es una respuesta generadora. Dado que sucede esto, ¿qué voy a hacer yo? Dado que sucede esto, ¿qué voy a hacer yo como Diego? Como líder de proyecto, como líder de un equipo, como alguien que tiene en claro hacia dónde quiere ir. Así es que, entonces, los equipos de proyectos necesitan integrantes que sean protagonistas, y esto no es exclusivamente para los líderes. Nosotros necesitamos y esto creo que es clave. El proceso de coaching, una de las cosas que plantea es, yo no puedo pedirle a los demás protagonistas si yo no soy protagonista. Yo no puedo aprender, yo no puedo pedirle a los demás que aprendan y que se comprometan si yo no aprendo y estoy comprometido. Yo no puedo pedirle a los demás que innoven o que prueben cosas nuevas si yo no innovo y pruebo cosas nuevas. Yo no puedo pedir a los otros que innoven si yo no permito que el error ocurra. ¿Sí? Necesitamos equipos protagonistas, directores de proyecto que no solo sean jefes, sino que sean líderes, en base a lo que vimos antes, colaboradores que desarrollen sus capacidades de liderazgo, es decir, no eh, ge- gestionar o dar la posibilidad de que las personas aprendan a liderarse a sí mismos, acompañarlos en ese proceso y generar el espacio para que eso ocurra. Y en definitiva un equipo con liderazgo compartido y adaptativo. Compartido en la medida que cuando haga falta cada uno pueda hacer lo que sea necesario para tomar el timón. Y adaptativo es que el liderazgo y el funcionamiento del equipo de proyecto se adapte a las circunstancias. Una de las cuestiones que nos plantea el mundo moderno de los proyectos tiene que ver con la flexibilidad. Y ustedes imaginen que si el líder no es flexible, no va a ser flexible el equipo. Y si el líder es flexible, no me garantiza que el equipo sea flexible. Que el líder sea flexible, lo que me puede ayudar es a trabajar en la flexibilidad del equipo. A ver, necesitamos un equipo en el que no haya figura, sino que el equipo sea la figura, como un equipo de rugby, como está planteado un equipo de rugby. No hay figuras. En determinada situación de juego o en determinado lugar de la cancha donde se está llevando adelante el juego, el protagonista es el lugar, es el rol que cada uno asume en esas circunstancias. Necesitamos flexibilidad en los equipos para entender, un líder que entienda lo que el proyecto está pidiendo y un líder y un equipo que se adapte a esa necesidad. Bueno, buenas tardes, buenas noches para los que están ahí escuchando. Yo soy Paula, voy a seguir acá con este gran desafío que nos plantea Diego y que nos trae la moderna dirección de proyectos. Pueden ir comentando ahí en el chat si tienen algún comentario o si hay alguna duda también o alguna cosa que les haya gustado mucho, como acá hicieron, esto de asumir con coraje la travesía hacia lo desconocido. Lo interesante de este desafío que nos plantea la moderna dirección del proyecto es que el líder y los integrantes del proyecto requieren una nueva forma de observar, de modo de superar paradigmas ya obsoletos. Lo difícil es cómo me desapego de lo que yo aprendí, de los éxitos que tuve en el pasado, para poder tener un nuevo observador y superar esos paradigmas, porque el mundo cambia a una velocidad que yo no me puedo permitir repetir las cosas que hice en el pasado, porque no sé si esas me van a traer éxito. Entonces esa adaptabilidad y esa flexibilidad continua que tenemos que tener es cada vez más necesaria en proyectos que cambian y que tienen una velocidad, diríamos, vertiginosa, porque muchas veces nos ha pasado encontrar en las organizaciones proyectos que se esperaba que duren 10 meses y terminan necesitando resultados en 5 o 6 meses. Además, la mayor parte de los problemas en los proyectos radica en no comprender su funcionamiento como un sistema.
Es muy interesante ver que los proyectos no son lineales. Cualquiera que haya llevado adelante un proyecto o que hoy esté sumergido en un proyecto, ve que los proyectos no son lineales, funcionan como un sistema, como decía Diego. Vemos avances, vemos retrocesos y tenemos que manejar la emocionalidad en este contexto. ¿Cuántos nos ha pasado frustrarnos porque el proyecto se frena, porque el proyecto avanza? Y el equipo y el líder tiene que manejar esta emocionalidad del proyecto y su funcionamiento sistémico. Es interesante también que muchas veces se esperan comportamientos, y acá valgan las comillas del proyecto, que éste no está en condiciones de brindar. Las organizaciones esperan muchísimas cosas del proyecto y quizás recaen en las espaldas del líder y en las espaldas del equipo muchas cosas que el proyecto no está en condiciones de brindar. Entonces, las competencias que el líder y que el equipo pueda trabajar y lo que pueda devolverle al valor de la organización es muy interesante cómo se maneja a través del desarrollo del proyecto. Esto bueno, que dicen acá también de salir de nuestra zona de confort y es lo que es complejo en cada una de las personas, pero es lo que el líder puede llevar también adelante. Es cambiar la forma de observar, puede cambiar nuestra manera de actuar. Y esto es lo que propone también esta disciplina del coaching o estas herramientas que uno puede ir adquiriendo. Y obviamente cuando hablamos de cambio es inevitable que surja la resistencia al cambio. Da, el líder brinda un contexto en donde esta resistencia al cambio se puede minimizar o se puede trabajar o se puede trabajar desde la emocionalidad, se puede trabajar desde las herramientas de la conversación, porque las personas no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas, nos dice Peter Senge, o también lo mejor que puedes hacer por otra persona no es enseñarle tus riquezas, sino hacerle ver las suyas propias. En esta frase vemos también el rol del líder, cómo el líder despierta, esto que decimos es, lo que decía antes, nos comentaba Diego, es la motivación es interna, yo puedo ayudar a que los otros puedan ver sus riquezas y a partir de eso se sientan motivados en un contexto donde puedan participar y dar lo mejor de sí mismo. Ese jugador de 5 puntos que puede dar un 8 es el jugador que en un equipo complementa al equipo haciéndolo llegar mejor a sus resultados y ser más efectivos. Entonces, frente a todo esto, el cambio que requiere la moderna dirección de proyectos es adquirir habilidades de coaching para esta gestión. Y lo bueno y la buena noticia que les traigo hasta ahora, por si todo lo que les dijo Diego ya los asustó, es que esto es una disciplina, que las habilidades de coaching no nacemos con estas habilidades, las habilidades se aprenden. Uno las aprende, las practica y como toda disciplina las puede ir poniendo en práctica y puede ir generando cambios en todos sus contextos. Yo una habilidad que adquiero, por ejemplo, si yo aprendo a escuchar mejor, no solo lo voy a aprender para mi empresa, para mis proyectos personales, para mis emprendimientos, sino que también lo voy a aprender para mi vida, voy a escuchar mejor en mi casa, a mi familia, a mis amigos, con lo cual son habilidades que son transversales a todos mis dominios, a todas mis situaciones y que van a generar siempre diferencias en la efectividad que yo voy a tener y obviamente dentro de este mundo de la gestión de proyectos. Y en este ámbito nosotros entendemos desde el coaching y desde nuestra experiencia que hay 4 espacios en los cuales es necesario trabajar estas habilidades. Uno es la comunicación efectiva, otro es la inteligencia emocional, otro espacio es la gestión de los equipos desde estas herramientas de inteligencia y comunicación efectiva. Y por último, la coordinación de acciones que nos lleva a trabajar de manera coordinada en los equipos. Y ahora vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a hacer un doble clic en cada una de ellas para ir charlando un poquito más en profundidad. Entonces, cuando hablamos de la comunicación efectiva, hay una frase de Peter Drucker que dice: lo más importante en la comunicación es escuchar aquello que no se dice. Y hay un viejo paradigma en la comunicación que dice que el emisor del mensaje es el que tiene la responsabilidad sobre la comunicación efectiva. Y acá lo que nos gusta decir desde el coaching y desde lo que hemos estudiado es la comunicación tiene que ver no solo con el emisor, sino también con el receptor y además tiene que ver con los silencios y con los modelos mentales de los que hablamos. Y cuando nos referimos a modelos mentales, nos referimos a aquellos supuestos que uno tiene arraigados profundamente y que me hacen entender el mundo de determinada manera.
Y pensar que nos comunicamos desde esa manera nos hace ver que no siempre tenemos la verdad y que podemos escuchar al otro y el otro puede tener un aporte genuino. Y entonces acá es muy importante en la comunicación aprender herramientas de indagación, herramientas que nos permitan que la comunicación sea más efectiva y sobre todo en un equipo donde las miradas multidisciplinarias, como decía Diego, son complementarias. Entonces, qué importante es que la comunicación de un equipo sea efectiva. Hay un autor que es Echeverría que dice que las organizaciones pueden llevar adelante proyectos a la altura de sus conversaciones, de la calidad de sus conversaciones. Y en un equipo es clave esta calidad de conversaciones. El equipo puede aprenderlas y aprender a comunicarse mejor. Y esto es una de las patas fundamentales que un equipo para la gestión de proyectos tiene que trabajar y obviamente el líder tiene que propiciar. Y el ámbito para que esto se produzca es un ámbito donde la inteligencia emocional no está fuera. La emocionalidad en un equipo es constante, el líder la percibe, les tiene que haber pasado más de una vez a quienes lideran o participan en un equipo, es que aquella presentación que era para dentro de 10 días, viene tu jefe o viene la persona que está a cargo y te dice, bueno, la presentación hay que hacerla para este viernes y nos quedan 48 horas para trabajarla. Y también te pasa que te cortan el presupuesto del proyecto a la mitad, entonces lo que vos pensabas que ibas a hacer, ahora hay que reformarlo. Y ahí surgen los enojos, surgen las frustraciones, surge la incertidumbre. Y obviamente, bueno, como dice Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. La emoción que nos surge, supongamos que me cortan el presupuesto a la mitad, me surge enojo. Bueno, ese enojo yo lo puedo canalizar en acción. La emoción nos ayuda a llevar a la acción. Entonces no se trata de reprimirlo, sino que se trata de cómo canalizo esa emoción. Si ese enojo habla de mi compromiso con el proyecto y habla de las ganas que yo tengo de que ese proyecto salga, yo en vez de quedarme en el enojo, puedo usar esa emoción para trabajar en generar alternativas, en juntarme como en mi equipo, preparar una presentación para mostrar la importancia de ese presupuesto, ver cómo salir a pelearlo, con qué herramientas puedo trabajar. Y obviamente el líder en el rol tiene también que generar confianza. La confianza es el ámbito en el cual los integrantes del equipo van a poder trabajar en un ámbito de mayor velocidad también. Un equipo que genera confianza en los demás trabaja de una manera más ágil y más veloz. La confianza también es el ámbito para la acción del cual nos hablaba Diego anteriormente. Y este contexto positivo, es aquel en el cual la gestión de equipo se da más, de manera más resonante, decimos, con un liderazgo resonante. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más y a ser mejores, eres un líder, decía Jack Welch. Y acá, en este contexto, también es importante pensar en la alineación del equipo. Diego decía que una de las problemáticas que hoy nos encontramos o que vemos que existen en las organizaciones es cuántos equipos donde los objetivos van cambiando y el equipo no siempre está consciente y está alineado con esos objetivos y también eso hace que el equipo vaya perdiendo la motivación. Entonces, el rol de los líderes de los equipos y el rol de las personas que participan en el equipo, y cuando hablamos de líderes enfatizo algo que decía Diego, que es no estamos hablando solamente de la persona si existe, porque quizás no existen los equipos, una persona que lo lidere o de un jefe. Estamos hablando de cada uno de los que está en el equipo, que asume un rol de liderazgo personal y un rol de liderazgo dentro del equipo. Entonces, en este sentido, la gestión de los equipos refiere a estas cuestiones de estar alineados, de que el equipo esté motivado, de que existan un contexto positivo en el cual el equipo pueda ir generando distintas alternativas y distinta efectividad. ¿No es cierto? Eso es lo que nos parece que es importante desde el coaching. Y además, una vez que esto está, o sea, si estamos trabajando en lo que es la comunicación, la emocionalidad del equipo, la gestión del equipo, es importante que haya coordinación de acciones. Acá hay una frase de Henry Ford que dice, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y trabajar juntos no es fácil, aunque exista todo lo demás. Un equipo tiene la necesidad de coordinar acciones. Entonces, cuando vemos que la coordinación de acciones no es la adecuada, los equipos fracasan en la ejecución. Y acá lo importante es la calidad de las conversaciones de ese equipo,
Las reuniones, ¿cuántas reuniones tenemos? ¿Con qué efectividad se tienen esas reuniones? ¿Cómo se trabaja en el equipo las distintas discusiones, los debates, el aporte de ideas, la creación juntos del futuro, compartir los objetivos del equipo? Todo eso entra dentro de coordinación de acciones y es llevar a la acción todo lo que vimos anteriormente, llevar a la acción la emocionalidad, resolver las problemáticas que se plantean en los equipos, que no son menores y que siempre vemos que existen y que se desarrollan a lo largo del tiempo que vive el equipo. Todas estas habilidades están súper relacionadas. No es que uno independientemente puede trabajar cada una de estas cosas, sino que son cosas que se van trabajando y se van adquiriendo a lo largo del desarrollo de una gestión de proyectos. Y el liderazgo de un proyecto, nosotros decimos que uno puede administrar o liderar. Administrar refiere a subir rápido, por ejemplo, una escalera. Yo quiero hacer una administración, es hacer ejecutar rápidamente, pero liderar tiene que ver, si voy al ejemplo de la escalera, es dónde apoyo la escalera, hacia dónde voy con el equipo, cómo hago para hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, acá tiene que ver entonces con cada uno de estos puntos que serían habilidades que se pueden adquirir, que se pueden practicar y poner en práctica en pos de un mejor resultado. Entonces, estas habilidades de coaching que vemos que son esenciales del liderazgo, tienen que ver todas con cuestionarse y cuestionar estructuras rígidas que nosotros tenemos en nuestra forma de ser, de pensar y por lo tanto de actuar. Como les mostraba Diego en ese iceberg, todo lo que nosotros trabajemos de nuestra forma de ser y de pensar va a impactar en nuestras acciones y por lo tanto va a impactar en nuestros resultados. Y lo bueno es que lo podemos cambiar y que lo podemos trabajar continuamente. Se trata no solo de aprender y saber, sino también de preguntarnos qué quiero ser, porque desde ese ser, desde esos valores, es donde nosotros vamos a ir transformando nuestros haceres y teniendo resultados distintos. Si no estoy obteniendo los resultados que quiero obtener, me tengo que preguntar qué cosas estoy haciendo, sino también quién estoy siendo frente a esos resultados, qué quiero ser, qué valores están puestos en juego, ¿no? Y obviamente es aprender a transformarse en pos de la visión o de los objetivos que tengamos y que estemos llevando adelante. Y todo esto tenemos que responder, desde las responsabilidades del protagonismo. Como les decía Diego, el liderazgo exige ese protagonismo, exige ser parte del problema, porque si no soy parte del problema no puedo ser parte de la solución. Y esto es lo que trae el líder y el contexto que el líder aporta para los proyectos. Entonces ahora vamos a entrar un poco a resumir y a dar un poco las conclusiones de lo que estuvimos viendo hasta ahora y después vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Cuál es el aporte de las herramientas de coaching a la dirección de proyectos? No solo aporta al líder de proyectos, sino que también aporta al equipo. Y estas herramientas de coaching aportan el contexto, aportan la confianza para que el equipo trabaje y aportan haceres que van a redundar en una en mejores resultados, todos atados a lo que son los valores, a lo que son las creencias que trabaja el equipo y las herramientas blandas, digamos, como la comunicación, la emocionalidad. Además vemos que una de las cosas que hablamos es qué habilidades resultan fundamentales para el líder de proyectos. Y las habilidades que resultan fundamentales son practicar la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva no habla solo de la comunicación, sino de la indagación, del aprender a comunicarnos, de la escucha dentro de la comunicación. Por otro lado, de actuar e interactuar desde la inteligencia emocional, generando contextos y regenerando relaciones de bienestar, porque es importante que este equipo que generó confianza se sienta bien, desde ahí va a venir también la motivación intrínseca de cada uno. Liderar el equipo de trabajo y tener excelencia en la coordinación de acciones, que ese equipo pueda coordinar las acciones para trabajar en pos de una mayor efectividad. Todo esto desde un rol de protagonistas del proyecto, no solo del líder, sino del equipo también. Y además, bueno, ¿cuál es el aporte del coaching al líder del proyecto? ¿Qué es lo que recibe el líder de proyecto? Obviamente, incorporar habilidades de líder coach. El líder tiene un poco de coach con el resto de los integrantes. Generar contextos de aprendizaje, desafiando certezas y cuestionando paradigmas. El rol del líder en general, el contexto de aprendizaje es clave. Si el líder cuestiona los errores y no permite los errores, el equipo no va a permitirse equivocarse y parte del aprendizaje
tiene que ver con esto de equivocarnos y saber aprender de esas situaciones, cuestionar los viejos paradigmas, en esto de cambiar el observador que decíamos que tiene el líder y que tiene el equipo, y fortalecer su autoconocimiento e incrementar sus capacidades para transformar las realidades, porque llevar adelante un proyecto en una organización requiere transformar realidades. Un proyecto nos trae cosas que antes no sucedían en la organización y hay que cambiarlas y transformarlas y generar contexto para que sucedan. Así que bueno, ahora los vamos a invitar a entrar a este espacio de preguntas y respuestas para que nos puedan contar un poquito este, qué quieren saber. Lo que les vamos a estar contando es que vamos a estar dando un próximo curso que tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades blandas, como llamaban por ahí, y la idea es proveer de herramientas concretas donde los líderes puedan trabajar la comunicación, el liderazgo y la capacitación. Queremos generar un aprendizaje significativo. Este curso va a tener una modalidad muy vivencial, de dinámicas vivenciales, porque creemos que solo lo que uno se lleva puesto es lo que uno aprende, no sirve la teoría si no está acompañada de la práctica y de poder llevarse el aprendizaje. Y la idea del curso es dentro de esta jornada generar un plan de acción personal, porque como bien les contaba también Diego, el liderazgo arranca desde el liderazgo personal y arranca desde el protagonismo, entonces es clave poder generar un plan de trabajo con objetivos que a uno le permitan hacer un seguimiento luego del taller. Y esta es la propuesta que les traemos. Les vamos a enviar también el material y el link a este video y les vamos a enviar también el material del curso. Para darles algunos más detalles más de este curso, la modalidad va a ser presencial en 2 medias jornadas con dinámicas vivenciales. Vamos a trabajar mucho, va a ser una modalidad de tipo taller. El curso se va a estar dictando los días martes 3 del 10 y 10 del 10 acá en Buenos Aires, de 18:30 horas a 22 horas, en una dirección que ya tenemos definida en el centro, después se los vamos a poder pasar. Y vamos a trabajar en 2 módulos. El primer módulo va a estar trabajando lo que es comunicación efectiva e inteligencia emocional y un segundo módulo en gestión y liderazgo de equipos y coordinación de acciones. Que estos son los componentes que van a estar adquiriendo a lo largo del curso. Acá los que nos decían que han perdido un poco el audio, les vamos a estar mandando por mail a aquellos que se hayan inscrito, les vamos a mandar el material y el link al video para que puedan verlo nuevamente, repetirlo, y pueden enviar consultas a este mail que les estamos publicando aquí mismo, y obviamente, bueno, vamos a profundizar estos elementos en el curso. Acá nos preguntan si es posible dar este curso vía web. Podemos llegar a plantearlo también para más adelante. Creemos que es un contenido que es interesante y se podría plantear de esta manera para los que no sean de acá o no puedan adaptarse a esta modalidad. Bueno, si no hay más consultas, les agradecemos a todos la participación, haber estado hoy acá compartiendo este espacio con nosotros, que esperamos haber disparado reflexiones en cada uno de ustedes y los acompañamos a seguir participando de estas iniciativas. Muchas gracias.